Bienvenidos a un nuevo encuentro de la Argentina que necesitamos, el programa de Julio González Infran aquí en el Provincial Radio, donde nos propone el dirigente sindical y político Infran hablar de distintos temas que, como la denominación que tiene el programa realmente es muy amplio, y es lo que en definitiva todos buscamos, una Argentina que sea de alguna manera incluida en temas de la coyuntura diaria, que tengan que ver con la política, que tengan que ver con la actualidad, que tengan que ver con el sector gremial, en fin, una serie de pensamientos que se van dando. En el primer programa que hicimos la semana pasada, decíamos con Julio que íbamos a sumar invitados. Hay un invitado que ya, por supuesto, lo primero lo saluda Julio y él se va a encargar de presentar a quien nos va a estar acompañando en el día de hoy. ¿Cómo te va, Julio? Bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Gracias por esta nueva participación en este programa. La verdad que es muy interesante y lo saludo acá al amigo Elías, un gran dirigente, un hombre muy claro, la verdad que es un hombre muy valioso para el sector marítimo y portuario, a quien he tratado mucho y he conocido mucho en su gestión. Así que Elías, buenas tardes y me da gracias por participar conmigo en este programa. Bueno, muchas gracias a vos, al contrario, ¿eh? Un gusto, como siempre, poder compartir este rato. Sí, me acuerdo siempre la vez que nos conocimos. Ujú. ¿Vos te acordás de cómo nos conocimos? Me parece que fue en una cena que se hizo en Rosario, ¿no? Exactamente, una amiga común Sí, que nos invitó a cenar y sí, participamos y ahí nos conocimos. sí, Y, exactamente. y me acuerdo bien que vos me dijiste, me aclaraste que vos eras un radical. Y yo te dije, bueno, yo soy un sindicalista. Pero bueno, tenemos que llevarnos de acuerdo para que el país salga adelante y empezamos a hablar de Bien. los temas y no sé, creo que amanecimos esa noche charlando de los Sí, temas sí. nuestros. Y aquella vez, bueno, a partir de ahí siempre estuviste apoyándome y bueno, siempre te he seguido y me alegra mucho tu trayectoria. Bueno, muchas gracias, por supuesto. Para mí también es un gusto contar con tu amistad, ¿eh? Bueno, el tema tuyo es muy interesante, te he venido siguiendo y veo que vos estás trabajando muy fuerte en las cuestiones de los puertos argentinos, de que los puertos argentinos tengan una coordinación y una gestión de desarrollo importante, mucha falta no hace, en especial los puertos del norte, que yo conozco, que están bastante decaídos, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esta situación en tu gestión? Bueno, la verdad que yo he estado trabajando últimamente en la preparación de algunos proyectos con la idea de colaborar, por supuesto, en el lugar que me toque, con la candidatura, el desarrollo de la gestión de Maximiliano Puyaro, que es un joven que acaba de hacer una elección muy importante en la provincia de Santa Fe y que siempre nos abrió las puertas como para hablar sobre estos temas. Así que veremos cómo se lleva adelante el desarrollo de las políticas portuarias, pero hemos venido trabajando con un grupo de especialistas y de gente vinculada a la comunidad portuaria, de las distintas profesiones portuarias, tratando de poner en marcha algunas propuestas, ¿no? Una propuesta importante que obviamente es por ahora solamente una iniciativa. Después veremos cuando se constituya el gabinete y cómo se aceptan las propuestas que hemos llevado adelante, pero la idea era, antes de que se pongan en marcha bueno, el sistema político con, con el nuevo gobernador de la provincia, poder pasar algunos elementos que nos parece que son importantes. Uno, que la provincia de Santa Fe tiene la posibilidad de, en esta época, en esta etapa, con apoyo provincial, digo, seguramente, de llevar adelante la mejora del funcionamiento de los entes portuarios provinciales, que como vos sabés, son entes que tienen participación público-privada, son entes que tienen la posibilidad de llevar adelante las políticas portuarias, pero que se encuentran con un problema muy serio que es que están absolutamente desfinanciados, ¿no? En general, lo que existe es la necesidad de renovar
las infraestructuras portuarias que vos conocés muy bien. Vos sabés que el puerto de Rosario tiene muchos años, y hay que trabajar mucho para poder ponerlo de nuevo en una situación de competitividad. Así que eso es una cuestión. Una cosa que hemos planteado también es que sería muy importante que esos entes portuarios no se pisen entre sí, sino que tengan el puerto de Santa Fe, Reconquista, Villa Constitución y Rosario, tengan la posibilidad de complementarse. Seguramente va a haber en poco tiempo nuevas cargas, las cargas como el litio o algunos minerales que son importantes y que seguramente van a poder ser transportados por la vía navegable. Y bueno, para eso hay una necesidad de, bueno, de trabajar y prepararse, ¿no? Yo creo que, en definitiva, la provincia de Santa Fe tiene un gran desarrollo portuario y tiene una cuestión que es muy interesante de plantear, ¿no? Que es el corazón de la hidrovía Paraguay-Paraná, eh, la hidrovía que tiene el Up River justamente en las ciudades de Puerto San Martín, San Lorenzo, este, en las tres localidades y Timbúes, ¿no? Bueno, ahí vemos una primera cuestión donde es posible requerir desde todos los sectores políticos interesados en mejorar una cuestión que es necesario hacerla, que son los accesos a esos lugares donde cada vez es más difícil combinar la existencia de poblaciones y la presencia de camiones permanentemente. Bueno, hay una cuestión de infraestructura logística que hay que resolver. Y nos parece que eso tiene que tener un papel a jugar por el gobierno, obviamente el gobierno de la provincia. Lamentablemente la gestión que está terminando se desinteresó notablemente de lo que pasaba en los puertos, y nos da toda la sensación de que hay que tener un nuevo ímpetu en esto. También hay que trabajar sobre una matriz logística. Vos lo conocés muy bien esto, la logística es fundamental para cualquier desarrollo económico, político y social de cualquier país, ¿no? Bueno, y sobre eso hemos trabajado también para ir detectando cuáles son las obras necesarias o las cuestiones necesarias de resolver. El upriver, digamos, esa zona de San Lorenzo, es la aduana San Lorenzo justamente más importante de la Argentina. Y si uno ve la capacidad de los recursos que tiene como en el empleo cotidiano, en lo que vuelve de la nación a la provincia, claramente hay una diferencia muy grande. A nosotros nos parece que los intendentes municipales y quienes están en la región precisamente tienen que hacer mucha fuerza como para defender la región, porque es mucho lo que sale de San Lorenzo y es poco lo que queda para el desarrollo. Así que esa es una cuestión. Los entes por un lado, y por otro lado este upriver, que es tan interesante, y obviamente también, con esto, digamos, te señalo quizá lo principal de esto. Estamos preocupados por la necesidad de que se ponga en marcha la puesta en marcha del funcionamiento del, de la, perdón, del funcionamiento del pliego de bases y condiciones de la hidrovía Paraguay-Paraná, porque cada año que pasa, y si no se trabaja, son miles de millones de dólares que se pierden, ¿no? Y esto es realmente desde 1920, desde el 2021, que se sabía que esto había que hacerlo, todavía no se pudo hacer. Así que con eso, sé que conocés perfectamente esos temas. Me parece que estas son las primeras preocupaciones que estamos empezando a desarrollar. Bueno, vos sabés que yo me he dado cuenta en estos tiempos de que han desarrollado los intereses de esta gente, de este gobierno fundamentalmente, y algunos dirigentes afines, han desarrollado una especie de muy mala prensa sobre la cuestión de hidrovía. Y hay un desconocimiento muy importante de que qué significa la hidrovía. La mayoría de los dirigentes hablan como que la hidrovía es una cuestión de la Argentina. Y la verdad que se olvidan que es un acuerdo internacional que está escrito, que fue firmado por ministros plenipotenciarios, que se desarrolló toda una serie de ideas de pactos preexistentes y que fue aprobado por el Congreso de la Nación. Es un acuerdo internacional, es una sociedad con los países que la integran, los 5 países de la región que la integre, y por lo tanto la Argentina tiene que entender que la hidrovía no es de Argentina, que la
Hidrovía es una organización internacional que creó la Argentina, que lideró la Argentina en su momento, y hoy hay un comité de hidrovía que se tendría que empezar a hacer cargo de los problemas que se van apareciendo, y uno de ellos es el tema de la licitación, el cobro del peaje. Yo el otro día explicaba en el programa que el mal manejo, el desastroso manejo de nuestros dirigentes con respecto a esto nos está llevando a un conflicto con Paraguay que no tiene casi ningún sentido. Pero bueno, eso yo creo que se debe corregir con un nuevo gobierno que entienda el problema, que se meta en el asunto. Hablando de lo tuyo, fundamentalmente la cuestión portuaria, yo conozco el puerto de Reconquista, he trabajado mucho en aquella zona, realmente hace falta inversión en ese puerto. El puerto de Reconquista murió cuando Vicentín decidió trasladar toda su operatoria al puerto de San Lorenzo. Nosotros ahí trabajamos mucho. Es decir, yo creo que también hay que entender que para que el puerto se desarrolle, tiene que haber una política de erradicación industrial y el puerto tiene que servir justamente como salida o entrada de los insumos que necesitan esas industrias locales. Ahí hay que entender cómo se entrelaza la política portuaria con las políticas de desarrollo regionales. El puerto de Reconquista es un excelente ejemplo y hemos sacado muchísima carga de ahí. Yo me acuerdo que nosotros sacamos entre 25 y 30.000 toneladas de carga más o menos cada 15 días del puerto de Reconquista. Solamente nosotros, porque había otros barcos que también operaban. Bueno, habría que retomar todo ese tema, toda esa idea del desarrollo y ver de qué manera vamos desarrollando las cuestiones portuarias en el interior y al mismo tiempo influyendo y generando políticas de erradicación industrial en la zona para que justamente se combine. Porque si no está la carga, ¿de qué te sirve un puerto? Exactamente. Efectivamente. Entonces, el puerto necesita la carga. Y la carga tiene que ser de manera tal de que debe ser económicamente transportada hasta el puerto, porque si no, hay un costo que te deja fuera de mercado en el proceso. Entonces, eso es todo un desarrollo que hay que estudiar. Y la zona de Reconquista es muy interesante porque abarca una zona muy amplia agropecuaria y fundamentalmente de cierto desarrollo industrial, ¿no? Ujú. Yo Bueno, vos veo sabés, por ese lado. no, lo que te decía es que te comenzaba a comentar que el puerto de Reconquista tiene, por supuesto, un problema muy serio. Durante los 4 años del gobierno de Perotti, el puerto de Reconquista fue intervenido, es decir, no tiene una autoridad con todas las competencias que tiene que tener para manejar un puerto. Y prácticamente después de 4 años, esa intervención no dio ningún resultado. No hubo ni una sola política para mantener el puerto, para cuidarlo, para promocionarlo, nada, absolutamente. Hubo una intervención, como también es real, que hubo casi una semi-intervención sobre el puerto de Villa Constitución, donde ha sido muy poco el avance que se logró, y también con el puerto de Rosario, el puerto público de Rosario, que ha tenido de parte de las autoridades del gobierno de Omar Perotti, con el cual yo siempre, durante mucho tiempo lo he conocido y realmente me sorprendió la desidia de no trabajar sobre lo portuario y de poner una estrategia casi de demolición de lo que se había hecho en el puerto de Rosario, que después de mucho tiempo había recuperado la llegada de barcos de ultramar, etcétera. Así que me parece que hay que dar un poco vuelta a la idea de cómo se administran los puertos y poner a alguien que tenga la posibilidad de tener un protagonismo para llevarlos adelante. Y el puerto de Reconquista, hicimos justamente hace poco una reunión acá en Rosario, donde vino gente de Reconquista con toda la idea de ponerse a trabajar para recuperar ese puerto. Es muy importante ese desarrollo del puerto de Reconquista. Y otra cosa, por ejemplo, un ejemplo que es interesante resaltar y remarcar, cómo fue el desarrollo del puerto de Concepción del Uruguay. Yo conocí el puerto de Concepción del Uruguay en las dos épocas. En mi juventud, visto cómo trabajaba ese puerto antes de que se haga la hidrovía fue un poco lo que mató la actividad portuaria en Concepción del Uruguay, pero después con mucho esfuerzo, visto cómo ahora nuevamente empezaron a entrar algunos barcos de ultramar en el puerto de Concepción del Uruguay. Todavía existe, por supuesto, mucho para hacer en esa región, porque por ahí lo que sale fundamentalmente
y ese es otro de los problemas que tiene la Argentina. En realidad ya es una cuestión del modelo de país que tenemos que cambiar, que son siempre exportadores de materia prima. Por ejemplo, ahí lo que sale son el tronco crudo, no hay elaboración. ¿A dónde va? A China. ¿Para qué? Para fabricar muebles, que después lo tenemos que comprar nosotros. Esta Claro. es una cuestión que tenemos que resolver. En realidad, nuestros puertos deben tratar de exportar fundamentalmente productos elaborados. Por ejemplo, nosotros en Reconquista, volviendo a Reconquista, hemos llegado a sacar aceite. Hemos cargado aceite en esa zona, cosa que después se terminó, sacaban muchos granos, muchos cereales. Yo ahí saqué por primera vez, visto cómo se usaba, por ejemplo, la semilla de la uva para hacer aceite. Impresionante la cantidad de semillas de uva que sacábamos, era impresionante. Ahora vos, si vos te pones a pensar cuántas semillas da cada uva, y vos tenés que llenar una barcaza de 1.200 toneladas de semillas de uva. ¿Te imaginás las plantaciones de uva que tenés que operar y trabajar en los campos? Bueno, este es un concepto de la idea de lo que significa el desarrollo que se necesita para operar desde lo portuario. En el caso nuestro estamos muy complicados, porque así como pasó en Santa Fe, también pasa a nivel nacional. Hemos perdido la posibilidad de desarrollarnos como marina mercante. Vos fíjate que ahora está, por ejemplo, ya es público que fracasó completamente la licitación del Canal Magdalena. Fue todo un gran show. Muchos funcionarios nunca estuvieron convencidos y bueno, y ahora han logrado de que definitivamente se desistiera de ese trabajo, de ese desarrollo. Fundamentalmente por cuestiones presupuestarias, dicen, pero en realidad lo que demuestra esto que la voluntad política es una cosa y la capacidad de planificación y desarrollo es otra cosa. Son dos cosas que son necesarias en una condición de gobierno, pero simplemente con voluntad política no resulta nada, no funcionás. No funcionás porque a la hora de poner en práctica las ideas te encontrás con que no tenés equipo, te encontrás con que no tenés presupuesto, te encontrás con que no tenés gente convencida de la causa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la idea queda simplemente en una idea. Acá nosotros tenemos que poner en marcha los dos elementos de una decisión, es decir, la voluntad política, poner en marcha, decir, bueno, nosotros queremos puertos desarrollados en la región, en la Argentina, hacer todo un estudio de dónde podemos sacar mejor la carga para fortalecer esos puertos, pero también tiene que haber claramente el otro instrumento que es la idea de poner en práctica con un equipo de gestión, de desarrollo, buscar la manera de qué manera se puede producir mucho para que justifique el desarrollo portuario o el desarrollo de los canales. Bueno, no es una cosa aislada la política portuaria o la política marina mercante del desarrollo de un país. Todo lo contrario. Y en estos momentos lo que estamos necesitando, fundamentalmente en esta época que hemos retrocedido tanto, es una dirigencia que sepa planificar un modelo de país. Hay que sentarse a planificar ese modelo de país. Nosotros con otros amigos ahí de Rosario en una época habíamos hablado de que tendríamos que sacar una normativa, una especie de una ley desde una hidrovía de Rosario al norte. De Rosario al norte. Para fortalecer justamente esa zona que es la zona de transferencia de carga. Fíjate lo que ocurre con la hidrovía de Rosario al norte. El canal, cuando se hizo el canal, lo que es el desconocimiento del sistema y la improvisación de todo esto. Una vez tuvimos una relación con la gente de Vía Navegable y con la gente que se ocupaba del tema de los dragados en la hidrovía, porque habíamos tenido muchos acaecimientos de nos comíamos boya, bueno, era un problema bastante importante. Y, y entonces tomamos la decisión y logramos que nos dieran pelota de hacer una comisión donde se intercambian ideas entre los ingenieros de hidrovía y los capitanes de los barcos. Y en esa conversación tratábamos punto por punto, kilómetro por kilómetro, situación de distintas boyas, la posición, etcétera, etcétera.
Y llegamos a la conclusión del que había un desconocimiento muy grande. Cuando preguntamos por qué habían diseñado el canal, nos dijeron, nosotros hicimos una licitación para diseñar un canal para buques de 120 metros de eslora, y ese es el modelo de buque que se tomó para hacer el dragado y el balizamiento de Santa Fe al norte. Bueno, le digo yo, pero no existen más esos barcos. De Santa Fe al norte no navega más barcos solos. Son todo empuje de 400 metros de eslora, que tiene un desplazamiento completamente distinto y una maniobrabilidad muy distinta a un barco solo. Y el balizamiento tiene que acompañar a ese diseño de navegación. No es que no podamos navegar si no se desarrolla un canal de esa característica, porque navegar se navega igual. ¿Cómo navegamos nosotros sin dragado y sin balizamiento? Balizando nosotros, bajando la lancha, marcando banco a banco, bueno, permanentemente, trabajando sobre el río, descubriendo los nuevos canales que se abren, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, si vos querés una navegación nocturna, por lo tanto aprovechar mucho más el transporte y mejorar la logística y acortar los tiempos y económicamente te rinde mucho más, necesitas tener un dragado y balizamiento confiable, pero debe estar planificado sobre una realidad del conocimiento. Bueno, puede darle a alguien que es, qué sé yo, un capitán de ultramar, decir, bueno, diseñame el dragado y balizamiento del río Paraná, de Santa Fe al norte, porque es otra cosa, muy distinta a lo que es un canal de mar. Es decir, con esto te quiero decir que es muy importante incorporar a los equipos de gobierno, incorporar a los equipos de trabajo, gente que tengan fundamentalmente conocimiento de las cosas que se deben hacer. Y esto es un poco la deficiencia que hemos venido viendo nosotros a través de los años en todos los gobiernos anteriores en el sector nuestro. Desde la discusión de cómo nos hacemos de una flota, entonces aparecen la gente, por ejemplo, de los astilleros navales, a decir, la hacemos toda nosotros y no permitimos ningún tipo de importación de buques de afuera, porque el concepto es que defendemos el trabajo argentino. En realidad eso es una falacia y esa situación no existe por una cuestión muy simple. Los astilleros que tenemos son muy poquitos ahora, están totalmente tecnológicamente muy atrasados y no hay política financiera que pueda sostener el desarrollo de un buque. Ni tampoco hay una política fiscal que le permita al armador decir, me conviene construir en Argentina. O sea, no es una cuestión de una voluntad política. Es más, nosotros tendríamos, esa fue una discusión que tuvimos cuando hicimos la ley de marina mercante, teníamos que tener un equilibrio entre la capacidad nuestra para importar determinados tipos de buques y condiciones y la capacidad para producir los buques localmente. Pero eso se hace con una planificación y con un estudio profundo sin intereses sectoriales, tratar de tener una mente abierta. Esto es un problema que nos pasa a nosotros en las vías navegables. Nosotros no podemos mejorar nuestro desarrollo. Los paraguayos, por el contrario, ellos han logrado desarrollarse muy bien, se han dedicado a full sobre la hidrovía y son los que tienen los mejores equipos de transporte de carga en estos momentos y tienen astilleros trabajando y no se mueren por fabricar barcos de ultramar y no han tenido esa política sectaria al principio de no importar. De hecho, la Marina Mercante Paraguaya en su principio totalmente se hizo con buques importados, con barcazas importadas de cualquier modelo y cualquier calidad. Hoy ellos ya fabrican sus propios barcos y fíjate vos, tienen una política, por ejemplo, ellos no producen chapa naval, entonces la chapa que importan, la importan libre de impuestos cuando se va a fabricar barcazas, cosa que no ocurre en la Argentina. Entonces nos sale más caro fabricar en Argentina una barcaza que fabricar una barcaza Paraguay. Y un ejemplo de esto, ¿cuál fue? Muy claro, que fue muy discutido y que fue cuando se hizo la licitación de la nueva concesión del servicio que YPF hizo del transporte de combustible de San Lorenzo a Barranqueras.
que ganó una empresa que decidió fabricar las barcazas en Paraguay. Acá se armó todo un despelote muy grande porque no fabricaron las barcazas en Argentina. Pero el armador, cuando hablábamos de estos temas, me explicaba claramente, mira, lo hago en Paraguay en primer lugar porque tengo financiación internacional muy baja comparativamente con lo que puede darme la Argentina, en primer lugar. Y en segundo lugar, son más confiables a la hora de que te entreguen las barcazas que en los talleres argentinos. Y en tercer lugar, el costo que me pedía acá era muy superior al costo que me piden el astillero paraguayo. Entonces, nosotros si no cambiamos nuestra estructura del punto de vista fiscal, orientado a un desarrollo industrial en los sectores que hacen al transporte marítimo y fluvial, y ahí englobo también todo lo que es las cuestiones portuarias, es muy difícil lograr un desarrollo eficiente de nuestros puertos y de nuestros ríos. Vamos a depender siempre mucho del extranjero. Por eso yo creo que nosotros necesitamos un profundo cambio en los dirigentes que nos pretenden gobernar y que tengan clara esta idea. Y es un poco nuestra responsabilidad poner en el tapete de la opinión pública este tipo de discusión, porque si la opinión pública no participa en esto, el dirigente político no se entera y tampoco le preocupa. Sí, sí, entiendo perfectamente lo que decís. Bueno, una cuestión es trabajar, y me parece que es una tarea de primer orden, en lo que hace a difundir los problemas que existen en nuestras vías navegables y hacer que la gente tome conocimiento de esto, porque hay que lograr que, bueno, desde las capacidades estatales se puedan mejorar muchas de estas cuestiones. Nosotros tenemos que pensar que hay que dar vuelta rápidamente en la manera de actuar sobre los puertos. Los puertos tienen que tener un compromiso con el desarrollo regional, la hidrovía tiene que ser correctamente valorada, ha sido un input del desarrollo económico de la Argentina realmente impresionante en su momento. Y lo estoy diciendo con vos, porque estamos desde hace algún tiempo leyendo un libro muy interesante que se llama Hidrovía, no sé si seguramente lo has Sí, visto. sí. Bueno, donde uno puede conocer muy de cerca hasta quienes fueron los impulsores. Vos trabajaste con Jesús González y realmente yo que he tenido, llegado mucho después a esas cosas, me di cuenta lo que significó todo lo que se hizo y en ese momento, rompiendo muchos pruritos, se pudo lograr el dragado de la hidrovía Paraguay-Paraná. La verdad que hay que saber valorar las cosas que están bien y tenemos que tener una disposición a ponernos a trabajar en las cosas que tenemos que llevar adelante para que mejore nuestra capacidad en los puertos y las vías navegables, ¿no? Así que es muy interesante charlar con vos, como siempre, y me parece realmente muy importante que hagamos cada vez más frecuentes estos contactos, que nos visites, que hablemos, que trabajemos. Tenemos desde acá una gran oportunidad de lograr que el próximo gobierno pueda hacer muchas cosas y desde luego que hay que buscar a personas que saben para trabajar en esto, ¿no? Así que siempre es bueno tener una ronda de consultas, la posibilidad de hablar entre todos, etcétera. Nosotros estamos trabajando, quienes estuvimos en la administración anterior, no en la anterior del gobernador Perotti, sino en la anterior, que fueron las tres administraciones que hizo el Frente Progresista, primero con el doctor Wiener, después con Antonio Bonfatti y luego con Miguel Lipchitz. Hemos trabajado mucho y hemos tratado de conformar un equipo de trabajo como para poner en juego, cuando se asuma el nuevo gobierno, la posibilidad de ayudar aún desde afuera de la administración pública, pero sí haciendo notar que hay mucha gente como vos que trabajan en el sector y que puede ser muy útil en el conocimiento de estas cuestiones. De hecho, me parece que esta apertura para hablar con todos tiene que ser permanente y que nos permita, bueno, no perder el tiempo, poder hacer o por lo menos indicar lo que se debe hacer de la manera más rápida, concreta y eficaz posible. En la época de Lipschitz, yo participé mucho y hay que reconocer que Lipschitz fue un gobernador que logró juntar a sus pares de las otras provincias con respecto a la hidrovía y se difundió muchísimo el desarrollo de esa hidrovía y la importancia de esa hidrovía entre las otras provincias. En Entre Ríos, por ejemplo, Uh -huh.
La verdad que él hizo mucha gestión en ese sentido. Hemos participado en conferencias. Eh, Recuerdo en una de las conferencias que hicimos donde participaron representantes de Paraguay y otros, Bolivia, todos los países que estaban en la hidrovía, y tuvimos una charla y en un momento dado se tocó la cuestión de los costos. Y yo le planteé en ese momento al dirigente paraguayo que estaba, que mi concepto es que las empresas deben cuidar no solamente sus costos monetarios, sino también sus costos humanos. El profesional que tiene a bordo trabajando es una inversión que hace la empresa desde su capacitación para que le entregue en la mano un equipo que vale millones de dólares y no lo arruine, y además para que produzca y haga eficiente el servicio. Ahora, si a ese hombre no se le da, por ejemplo, la cobertura social, una obra social que le permita estar tranquilo con las enfermedades de a bordo o la enfermedad de su familia, o no le da, por ejemplo, una seguridad en caso de accidente que tenga una atención, eh, está justamente de alguna manera arruinando su capital humano. Y yo le decía que la flota paraguaya tenía uno de esos problemas porque ellos no tienen ART y es un costo menor. La Argentina tiene que pagar la ART y es un costo mayor. Entonces, en la hidrovía, si hay algo que tenemos que ponernos en marcha es ponernos de acuerdo en tener las mismas legislaciones para tener lo que se dice en un artículo de la hidrovía, las mismas condiciones para tener igualdad de oportunidades para ser competitivos. Si no hay igualdad de oportunidades, es muy difícil la competitividad. Y alguno de los problemas que tenemos hoy es justamente eso. Siempre nos comparamos con la flota paraguaya o la flota boliviana. Pero si empezamos a analizar profundamente, nos encontramos que nosotros tenemos un 75% de presión impositiva, ellos tienen un 35% de presión impositiva. Que nosotros tenemos una estructura social que protegemos al trabajador con accidente de trabajo, con cobertura social, y ellos no tienen nada de ese tipo de cosas, y esos son todos costos. Entonces, nos tendríamos que poner de acuerdo para igualar los costos operativos de los barcos en la aerovía, fundamentalmente en estas cosas, para entonces sí, quedar liberado a si es eficiente el profesional que está a bordo, si tiene la capacidad suficiente y la empresa lo usa de manera correcta, si la demora que se produce es consecuencia de que la navegación no es la correcta, o porque hay algún problema en el equipo que está trabajando. Es decir, la competitividad queda liberado a otras cosas que debe administrar una empresa y no a la política impositiva, a la política social, etcétera, etcétera. Porque siempre, históricamente, en todas las sociedades, lo primero que se hace cuando hablamos de ajuste, se ajusta sobre las personas que trabajan. Entonces, la hidrovía necesita tener una legislación que quedó frustrado, no es que no había voluntad para hacerlo, está escrito, está preparado, está todos los elementos para avanzar, pero lamentablemente no se concretó y esperemos que en esta nueva gestión que viene, y eso es un poco la lucha que pensamos encarar ahora, es que esta nueva gestión asuma esa responsabilidad, impulse nuevamente la hidrovía, se sienten en los distintos organismos para discutir la igualdad de oportunidades para tener una hidrovía competitiva. Bien, Julio, y también a Ángel nos quedan 2 minutitos exactamente. No sé si quieren hacer un cierre, Julio, o seguimos charlando un rato más. Eso naturalmente lo disponen ustedes. Bueno, Elías, te doy la palabra por un minuto. Bueno, no, la verdad que es un gran gusto, Marcelo, a la radio, a Ferradas, a todos los amigos que me han permitido, en este caso, muchas veces manejarme a través de difundir las ideas y las cuestiones en las que estamos trabajando. Y un gran gusto encontrarme, y como te decía anteriormente, me parece que es muy importante que todos estos contactos, todas estas cuestiones que se están trabajando, no se pierdan, que aprovechemos tu experiencia, que nos podamos ver en Buenos Aires o cuando tengamos alguna actividad acá, que seguramente vas a estar con nosotros. Pero bueno, básicamente eso, ha sido un gusto compartir con vos y como siempre a Marcelo y al provincial, con gran afecto les quiero agradecer esta posibilidad.
Bueno, te agradezco mucho tu participación. Realmente me enorgullece ser amigo tuyo, y participar en estas cosas que son tan importantes para nuestro país. Sos un gran dirigente, te reconozco como un gran dirigente. Lástima, lástima que no sos hincha de Boca. Pensé que le Gracias. ibas a decir otra cosa de la política. Pensé que venía por otro lado. Oh, bueno, pero hoy la política está tan confundida, la verdad. Está bien, quedémoslo con el fútbol mejor. Gracias a ambos, gracias Julio, gracias Ángel, Bueno, un abrazo para los dos. gracias a vos, Marcelo. Gracias.